Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, saludarles. Y hace un año creo que fue la última oportunidad que estuve acá, precisamente en otra actividad para hombres, como la de ahora. Y qué bueno es verles de nuevo y al mismo tiempo desear que Dios les esté bendiciendo en todas las áreas y que la enseñanza de hoy pueda también ser de provecho para todos nosotros. Amén. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que, en primer lugar, por esta nota de oración que ha sido enviada, y también para pedirle a Él que nos entregue su palabra, que podamos ser edificados y que los que no le conocen todavía puedan ser añadidos a la iglesia. Oremos entonces. Señor, te damos las gracias por esta bendición de orar los unos por los otros, porque tú nos has dado la promesa que todo aquello que pidamos de común acuerdo será hecho. Y ahora, Padre, presentamos a ti esta nota de oración que ha sido enviada. Tú conoces, Señor, la situación, la necesidad de cada quien, y por eso queremos pedirte que tú puedas hacer una obra especial, teniendo compasión de tu pueblo que clama a ti. Responde, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado. También vamos ahora a recibir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos instruyas, que tu Espíritu Santo venga para iluminarnos y que lo que vamos a escuchar venga bajo la bendición de tu Espíritu Santo. Edifica a tus hijos. Aquellos que no te conocen, sálvales, redímeles y añade, Señor, a tu iglesia los que has ordenado para vida eterna. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Abramos la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Job. Busquemos el capítulo número 12 del libro de Job. Bueno, si lo tiene listo, leamos en el libro de Job, capítulo 12, y el versículo número 12 también. Nos dice: entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Leamos una vez más ese versículo. Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos? Hermanos, este día quisiera desarrollar con ustedes un tema que a lo mejor usted lo ha escuchado en alguna ocasión, o ha leído algún libro sobre el tema o quizás si usted ha ido a alguna librería de materiales cristianos, ha podido ver libros que tratan este tema, y me estoy refiriendo a lo que se llama la crisis de la media vida. Esta es una situación por la cual los hombres atraviesan, no necesariamente, pero que
la inmensa mayoría de hombres la viven. Que de igual manera que así como en la mujer hay un periodo que se llama la menopausia, hay un fenómeno que no es lo mismo, pero que diríamos el equivalente del hombre es lo que precisamente se llama la crisis de la media vida. Ahora, ¿en qué consiste esta crisis? Bueno, en primer lugar, hay que explicar lo que es la palabra crisis. Crisis viene de una palabra griega y resulta interesante que la misma palabra que se puede traducir crisis, o sea, una dificultad, también se puede traducir como oportunidad. Entonces, una crisis es una situación difícil que puede enfrentar una persona, una familia, una ciudad, un país o el mundo entero, pero que esa dificultad al mismo tiempo se convierte en una oportunidad para los que sepan aprovechar esa crisis. Hoy en día usted sabe que se habla que en el mundo se está viviendo una crisis económica profunda. No es algo nuevo, es algo que ya lleva más de 5 años y a pesar que ha pasado tanto tiempo, todavía las economías del mundo no han logrado recuperarse. Y por eso es que los especialistas y los historiadores dicen que esta es la crisis más prolongada que la humanidad ha tenido que enfrentar en toda su historia. Las grandes economías mundiales como Europa, los Estados Unidos se encuentran ahora en una gran crisis. Pero la crisis, hermanos, se dice que es mundial, pero realmente no es de todos los países, porque hay países, y le puedo poner algunos ejemplos, uno muy cercano como es el caso de Panamá. Panamá nunca había tenido un mejor tiempo que el que están viviendo en este momento. Panamá es el país del mundo que más está creciendo su economía hoy en día, únicamente superado por China. China lleva el primer lugar en crecimiento económico y luego Panamá el segundo. Otro ejemplo es Perú. Perú, que por décadas, hermanos, se le ha considerado un país que tiene muchas riquezas, pero que su población siempre ha vivido en pobreza. Pero eso tiene ya también varios años que ha venido cambiando, y mientras todo el mundo se encuentra en crisis, Perú está viviendo uno de sus mejores momentos, hablando desde el punto de vista de la economía. Entonces vea cómo una situación difícil, mientras que para unos es una dificultad, para otros es una oportunidad. Y lo mismo sucede con la crisis de media vida. Se llama de media vida porque es cuando el hombre llega más o menos a la mitad de su vida. Y eso precisamente es lo que desencadena la crisis. Pero como toda crisis, esta se puede superar positivamente, y entonces se aprovechó y el problema se convirtió en oportunidad. O la persona puede tomar malas decisiones, y ya vamos a ver cuáles de ellas pueden ser, y ahí es donde por esa mala decisión la dificultad se convierte en un problema todavía mayor. Ahora, sucede que en el hombre no hay una edad exacta de dónde se puede producir la crisis de la media vida. Es algo que se puede dar entre los 35 a los 60 años de edad. Entonces usted puede ver que es un lapso bastante largo de tiempo. Estamos hablando de 25 años, ¿no? Entre los 35 a los 60, donde se puede producir. Es decir, que algún hombre puede entrar en la crisis de media vida joven, es decir, a los 35 años. Y hay otros que han logrado superar todas esas etapas y a los 60 entran en la crisis de la media vida. Ahora,
¿cuáles son los elementos que están presentes en medio de esta crisis? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que lo que ocurre es lo siguiente. De repente el hombre se da cuenta que ya no es tan joven como antes. Y se da cuenta que la vida está pasando. Y para algunos pues ya llegó a los 35, otro ya llegó a los 40. Quizá el día que cumple años y que le pusieron 40 años, bueno, y le dijeron, bueno, felicidades, usted ya es un cuarentón. Y solo le dijeron eso y ya la persona comenzó a decir, bueno, entonces ya estoy viejo. Entonces significa que la vida ya está pasando. Otros, como le digo, puede ser a los 45, a los 50, a los 55, hasta a los 60 años puede comenzar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la persona, el hombre, cae en la cuenta que el tiempo está pasando, que ya no es joven y que ya está más o menos a la mitad de la vida. Entonces eso lo lleva a hacer una revaloración. Pero hay varias cosas que la persona revalora. En primer lugar, revalora su identidad, es decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué quiero ser? Entonces la persona puede decir, bueno, durante 45 años yo he sido un trabajador de esta o de otra manera, y menciona sus cualidades, dice, pero quizá yo quisiera en mi vida que ya está pasando hacer algo diferente. Entonces comienza la persona a revalorar su identidad, y por eso es que los hombres que llegan a la crisis de media vida a veces pueden tener una transformación que cambia totalmente su actitud. Yo recuerdo, hermanos, cuando era muy niño, quizá yo tenía 10, 11 años, algo así, y al lado de la casa donde vivíamos había un vecino, un señor que, como yo era un niño, pues a todos los veía grandes, ¿verdad? Pero hoy, pensando las cosas, quizá él andaba por unos 40 años de edad, algo así, entre 40 y 45. Pero lo que le quiero decir es que él era un hombre muy educado, porque él era amigo de mi papá, y él a veces llegaba a la casa a saludarlo a mi papá, y yo recuerdo que él era muy, muy educado, muy respetuoso. Mis hermanos y su servidor apenas éramos unos niños, pero él nos saludaba con mucho respeto. Y yo recuerdo que el vocabulario que él utilizaba era un vocabulario muy educado. Entonces, nosotros le teníamos mucho respeto. Pero de repente este hombre, que había tenido estas cualidades que le he dicho, cambió radicalmente. Y de repente comenzó a vestirse con tenis en una época pues cuando el tenis no era tan común como hoy, ¿no? En aquella época el tenis más que todo eran los basquetbolistas los que lo usaban, ¿no? Los que iban a hacer deporte, pero no para como se usa ahora, no como un calzado de vestir. Entonces, de repente resulta que este señor, que recuerdo que tenía un hijo y yo al hijo lo veía grande, hoy pensando las cosas quizás era un muchacho como de unos 20 años, pero yo lo veía grande, ¿no? Porque 20 años ya se está en la universidad y yo era, como le digo, un niño, ¿no? Entonces me pareció extraño cómo él se vestía, pero no solo fue la cuestión de los zapatos, sino que comenzó a ponerse pantalones a colores. Ahí le estoy hablando aproximadamente de la década de los 70, cuando había la moda del pantalón acampanado, esas camisas de colores. Pero él comenzó a vestirse así muy juvenilmente, pero luego también nosotros comenzamos como niños, ¿no?, a notar algo extraño, y es que cuando ya caía la tarde, como eso de las 7, 6:30, 7 de la noche, lo que él hacía es que llegaba un taxi frente a la casa de él, y él se subía en el taxi y se iba. Y regresaba, hermanos, 11, 12 de la noche, algo así. La mayor parte de veces nosotros estábamos dormidos, pero esa era, y eso era todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que en una ocasión, hermanos, yo recuerdo que era de noche, y yo no sé qué pasó ahí al lado de los vecinos, pero estalló, hermanos, una pelea entre él y su esposa. Y yo recuerdo que la esposa comenzó a gritarle, y él también a responderle a gritos, pero era aquel señor educado que le describí anteriormente. Pero ahora se estaban gritando, y entonces
nosotros éramos los vecinos y aunque no quisiéramos oír, estaban gritando de tal manera que se oía perfectamente lo que decían. Y yo todavía recuerdo lo que la esposa le decía a él. Y le decía: vos sos un bárbaro, le decía, no te da vergüenza que siendo ya un hombre viejo, mira cómo andás. Y yo recuerdo también lo que él le respondía. Y le decía: ¿y a vos qué te importa? Yo tengo mi novia y voy a ir a ver a mi novia, le decía. Y dice: bueno, ¿cómo es que él está casado y está hablando que tiene una novia? O sea, yo era un niño, ¿verdad? No entendía, pero eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces ella le decía: ah, sí, cómo no, novia, si esa es una prostituta que lo que está haciendo es que te está quitando el dinero. Y él decía: no me importa si es prostituta o no, pero yo sé que ella me ama y yo la amo y es mi novia y con ella me voy a ir yo. Bueno, ese fue un escándalo, hermanos, esa noche. Y esa misma noche la esposa de él se fue. Nunca más volvieron, nunca más volvieron a estar juntos. Entonces, bueno, yo de niño me quedé preguntando: ¿y qué le pasó a este señor? O sea, si era tan educado, era tan respetuoso, su vocabulario, como le dije, no era común, sino que era de una persona muy, muy, muy educada. Hoy yo entiendo que él había llegado a su crisis de media vida. Y entonces, como le dije, es una revaloración de la identidad. Entonces, como que él se preguntaba: bueno, ¿habrá valido la pena todo este tiempo haber vivido como un hombre educado? ¿No será que la vida está pasando y yo me estoy perdiendo la diversión? Y en las noches aquí estoy ya en mi casa encerrado con mi esposa, cuando yo pudiera andar divirtiéndome. Y digo: bueno, yo lo voy a hacer. Y comenzó a vestirse como que si fuera joven cuando ya no lo era. Y se puso pantalones acampanados y tenis y camisas a colores. Y llamaba el taxi todas las noches porque no tenía vehículo y se iba como que si fuera soltero. Una transformación total. Pero eso exactamente es una de las cosas que busca el hombre que está en su crisis de mediana vida. Está revalorizando su identidad, pero también hace una reevaluación de sus valores, es decir, aquellas cosas que han normado su conducta durante todos los años anteriores. El caso de este vecino que le estoy mencionando es una prueba de ello. Después de ser un hombre correcto, un hombre educado, un hombre muy respetuoso, era inconcebible que era el que estaba gritando ahí y que estaba diciendo las cosas que estaba diciendo, diciéndole a su esposa: yo tengo una novia y qué, y yo la amo a ella y ella me quiere a mí y con ella me voy a ir. O sea, era otro. Pero ese tipo de conducta, si en otra época a mí me hubieran dicho: mire, fíjese que su vecino, ese señor, dice esto, yo no lo hubiera creído, porque los valores de él eran valores de honestidad, de rectitud, de respeto, y no esa gritolera que les agarró esa noche. Sus valores él los estaba cambiando. Él estaba pensando si valía la pena continuar viviendo, rigiéndose por eso. Me recuerda esto a otro hombre, solo que él ya andaba arriba de los 55 años. Y un día lo oí, bueno, él lo oí porque él me lo dijo a mí. Y me dijo: mire, ya me cansé, me dijo, de ser bueno, porque cuando uno es bueno, me dijo, toda la gente se aprovecha de uno. Así que a partir de hoy yo me voy a hacer malo, porque cuando uno es malo, ahí sí lo respetan, me dijo. Bueno, esa fue una de las últimas veces que lo vi. Yo no sé si él cumplió o no su palabra, pero vea, él también estaba cambiando sus valores, preguntándose si valía la pena continuar por lo que le quedaba de vida, rigiéndose por los valores que había tenido todas esas décadas anteriores. Pero también en la edad de la crisis, o la crisis de media vida, hay, hermanos, una revaloración de las metas. La persona comienza a decir: quizá lo que yo me había propuesto en la vida no es lo que valía la pena. Mi meta fue casarme con esta mujer y ahora veo que no era ni la gran cosa. Te comienza a ponerse otras metas. O tal vez la meta era: no, yo voy a velar por mis hijos, ellos van a ser el primer lugar en mi vida. Pero hay un momento en que dicen: no, si la mamá les basta, yo ni falta les hago. Ay, que la mamá los termine de criar porque ya están grandes, ya no me necesitan. Y se van por allá a rondar mundo. Dicen: no, lo que yo voy a hacer es enviar la ayuda mensual, pero hay que ver allá cómo sale. Entonces, las metas también cambian cuando el hombre llega a esa revalorización.
Ahora, usted puede ver que todo está cambiando, es decir, todo se está cuestionando la identidad, se está cuestionando los valores, se está cuestionando las metas que la persona ha tenido. Entonces, si es así, significa que queda entonces, que queda de esa persona. Prácticamente no queda nada. Eso lo que produce es una gran inestabilidad. Y por eso es que la crisis de la media vida es un periodo de inestabilidad. O sea, el hombre en su crisis de media vida podría hacer casi cualquier cosa. Y hay una búsqueda de cambios. El hombre quiere cambiar porque la idea es que el tiempo está pasando y entonces él necesita hacer cambios porque tiene que aprovechar la vida. Cuando el hombre hace eso, entonces es cuando le dije, cambios está bien, pero el cambio puede ser para bien, pero el cambio también puede ser para mal. Y la crisis, dijimos que es eso, oportunidad o problema. ¿Y qué es lo que hace que sea oportunidad? Hace que sea oportunidad la búsqueda de un cambio, pero para bien. ¿Y qué es lo que hace que sea un gran problema? La búsqueda de un cambio, pero es un cambio para mal. Ahora, ¿qué es lo que hace que el hombre entre en esta crisis? Porque en el caso de la menopausia en la mujer, se sabe pues que va a cesar ya su periodo fértil y eso produce cambios hormonales en la mujer que la van a afectar en su carácter, se vuelve irritable, hay cambios físicos. Hay una base hormonal. En el caso del hombre, no. ¿Qué es lo que provoca entonces que el hombre entre en una crisis de media vida? Todas son cosas, casi todas son cosas externas, con una o dos nada más que son internas. La primera es que la persona, el hombre, se da cuenta que no ha logrado realizar lo que quería de la vida. Se da cuenta que el tiempo está pasando. Como le dije, se entera que ya no es tan joven, quizá porque le dijeron, bueno, 40 años. O el que la crisis lo agarra a los 50 años, le dice, bueno, ya sos cincuentón, ya sos tostón, le dicen. Y entonces ya él se asusta, dice, Dios mío, ya llevo medio paquete, dice. Eso le entra preocupación y dice, bueno, ¿y yo qué he hecho en la vida? Entonces muchos al revisar lo que han sido 40 o 50 o 60 años de vida, dice, bueno, pero si yo no he logrado lo que yo quería, lo que yo soñaba cuando tenía 18, 20, 22 años, ahora me doy cuenta que no lo alcancé. Mi deseo fue haber sido esto o lo otro, pero el tiempo ha pasado y se da cuenta que no ha logrado realizar sus sueños. Esto puede ocurrir en cualquier área. Puede ocurrir con un incrédulo, puede ocurrir con un creyente, puede ocurrir con alguien que trabaja en una empresa y que cuando tenía 22 años y entró en esa empresa dijo, bueno, yo un día voy a ser el gerente de esta empresa, y hoy ya tiene 45 y ni cerca de que sea el gerente, ni siquiera de secretaria del gerente lo quieren tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Se da cuenta que no ha realizado sus sueños. Y eso de sentirse frustrado es lo que desencadena la crisis. Otro elemento que la desencadena también es cuando nuestros conocidos, amigos, familiares, comienzan a morirse a nuestro lado. Entonces sucede que se le muere un primo, un tío, el papá, la mamá. Y de los compañeros de colegio, de escuela, se encuentra con alguien que le dice, mira, y aquel fulano no lo has visto. Ah, no, hombre, si ese se murió ya hace más de un año, como 2 años quizá. Yo estaba con un hermano que nos conocemos desde que estábamos en tercer ciclo y estábamos ahí platicando. Ambos somos cristianos, pero de repente llega otro de nuestros compañeros de aquella época de estudio, ¿verdad? Al cual teníamos décadas de no ver.
Y yo creo que no lo hubiéramos conocido, sino es que porque él nos conoció y llegó a saludarnos. Total que platicamos, pero cuando ya estábamos en la plática, viene el hermano que estaba conmigo y porque de eso estábamos hablando. Mira, y el fulano, aquel es tal cosa. Y el mengano, mira, ese hoy es ingeniero y está en tal lugar. Hasta que viene el otro hermano y le dijo, bajas efectivas, le dijo. Y él se puso serio, le dijo, de los que ya se murieron, le dice, fulano, mengano, sutano, y comenzó a hacer la lista. Total de que de los que éramos de aquella generación, que nos graduamos juntos, no me acuerdo del número ahorita, no, pero ya eran varios, hermano. ¿De qué ocurre cuando el hombre se da cuenta que comienza a morirse a su alrededor? Entonces dice, quizá me toca a mí, quizá yo soy el siguiente. Y te comienza a ver la muerte cercana cuando quizá en todas las décadas pasadas no ha pensado en eso, o por lo menos no lo ha pensado seriamente. O quizá cuando personas más jóvenes que él mueren, entonces él ve que la muerte está cerca y entonces dice, la vida ya se va a terminar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde entra la crisis, porque le entra la desesperación, que la vida pasará pronto. Otro elemento que desencadena la crisis de mediana vida es que cuando ya el hombre llega aproximadamente a los 40 años de edad, su impulso sexual comienza a disminuir. En el hombre, el impulso sexual va disminuyendo lentamente, hasta que se llega a la vejez, donde ya el impulso sexual prácticamente es cero. Pero lo que ocurre es que entonces ahora el hombre ya extraña aquellos años cuando tenía 22, 25, 28 años, que él era muy fuerte desde el punto de vista del impulso sexual, era muy viril. Pero hoy no, hoy como que ya eso no le despierta la atención de antes. Entonces comienza a preocuparse. Entonces comienza a decir, bueno, de aquí para allá todo es bajada, dice. Desde aquí para allá, cada vez yo voy a ir teniendo menos impulso sexual. Y si está casado es peor, porque ocurre que en la mujer es lo inverso. Cuando la mujer va avanzando en edad, su impulso sexual va aumentando. Entonces viene ella, antes era él el que todas las noches la buscaba y ella no quería. Y le decía, vos como que si fuera vieja. Precisamente por eso, porque no era vieja, era que no tenía el deseo sexual del hombre. Pero cuando ya el hombre comienza a declinar, el de la mujer comienza a subir. Entonces ella es ahora la que le está demandando y él lo sabe. Y entonces se recuerda y dice, bueno, si antes yo era la que tenía que rogarle, y ahora es ella la que me está rogando a mí, y ni así me dan deseo, dice. Eso desencadena la crisis, porque se da cuenta que ya no es el mismo de antes, que su impulso sexual va decayendo. Hace unas semanas también una hermana platicaba conmigo y ella me decía, mire, me dice, con mi esposo, bueno, ella me dice, yo me quiero separar de mi esposo, ya no lo aguanto, me dijo. Y para no hacerle larga la historia, la cuestión es que él le lleva a ella como 20 años, pero cuando ella se casó con él, ella era una niña como de 14 años. Es decir, que él andaba ya en 34. Ya era un hombre adulto con una menor, con una niña. Bueno, pero se casaron. Y claro, como ella era una adolescente, una niña menor de edad todavía, su impulso sexual no había desarrollado. Entonces ella me dice, bueno, en esa época, me dice, él solo quería pasar teniendo relaciones sexuales y yo no, me dice. Pero ahora ella ya es una mujer de 30 y tantos, ¿no? Entonces ella me dice, ahora yo sí quiero, me dice, pero él ya no puede, me dice, porque como le lleva como 24 años, ya va llegando a los 60 él. Entonces, así que no, me dice, yo mejor aquí. Bueno, ¿cuál era el problema ahí? Eso, imagínense cómo se siente ese hombre, que yo no lo conozco, porque solo ella habló conmigo, pero imagínense cómo se sentirá él, porque ya él no puede responderle sexualmente como ella lo desea. Entonces, esos son los elementos que desencadenan la crisis de la media vida.
El otro aspecto, hermanos, que también lo puede desencadenar es que los hijos ya no son niñitos, ya son adultos, ya son hombres, ya son muchachos, ya son muchachas. Y entonces antes la gente le decía a usted: no, si usted joven ha de estar, porque lo veían con sus hijos pequeñitos. Pero ahora que lo ven al lado así de otro hombre, dice: ay, él es su hermano. No, dice usted, es mi hijo. Entonces, hermano, quiere decir que usted lo tuvo bien joven. O sea, lo que le están diciendo es que ya está viejo. Su hijo lo está delatando. O sea, porque si su hijo está así, su hija está así, que hoy ya es una muchacha, ya no es una niña, ya es una muchacha. Y peor si se le casa, ¿verdad? Usted comienza a sentir eso, que la vida está pasando porque sus hijos ya son hombres. Y usted dice: bueno, si yo acabo de estar en la universidad y mi hijo ya está por graduarse de la universidad, más que ahora entran tan temprano a la universidad, más que antes, más se preocupa. Entonces dice: ya mis hijos pronto no me van a necesitar, se van a casar, se van a ir, ¿y yo qué voy a hacer? Eso desencadena la crisis de la media vida. Otro elemento más es que cada vez el hombre tiene menos oportunidades de encontrar trabajo. Usted sabe, los anuncios de periódico: necesitamos tantos vendedores, requisitos, edad máxima 25 años. Ya se quedó fuera. O si acaso dicen 30 años, usted dice: bueno, yo ya tengo 31. Entonces comienza a darse cuenta que ya la gente no lo considera alguien que puede hacer una carrera dentro de un trabajo, dentro de una empresa. Entonces dice: bueno, entonces si ya no aplico, imagínese que tenga 40 o que tiene 45 años, ¿a dónde va a hallar una oferta de empleo que le diga que lo aceptan? No quiero decir con eso que un hombre de 45 ya no trabaja, pero lo que ocurre es que a esa edad los hombres normalmente han escalado ya. Y los que están diciendo que no quieren más personas de arriba de 30 años son los que tienen más de 30 años, pero que ahora son los gerentes, son los encargados de recursos humanos de la empresa, han ascendido. Pero si la persona no ascendió, y alguien dice: bueno, pero yo trabajo independiente, yo soy albañil, ya va a ver cómo después de los 40 ya le va a doler la espalda. Y usted va a decir: no, pero si antes, mire, yo 8 ladrillos me ponía encima. Ya lo digo, antes. Hoy apenas aguanta con 2. Se cansa más rápido. Y usted dice: mira, antes con una piocha yo podía hacer una zanja, pero rápido la hacía. Y ahora, es decir, que aún aquel que trabaja independiente comienza a darse cuenta que ahora tiene artritis, que le duele la mano, que le duele el pie, que le duele la espalda, que si levanta algo pesado y al día siguiente amanece con llave y ya no puede levantarse. Entonces dice: ya no soy como antes. Eso desencadena, son las causas que desencadenan la crisis de la media vida. Entonces dice: bueno, ya la vida está terminando, se desesperan y quieren comenzar a hacer locuras. Y comienzan a vestirse como jóvenes, comienzan a hablar como jóvenes, comienzan a ir a bailes con jóvenes. Y es lo que la gente llama los viejos verdes. Así le llama. Así le llama a la gente, viejos verdes. Es decir, que son ya señores de edad, pero que andan enamorando muchachitas. Y lo peor, que se visten como que si ellos fueran jóvenes. Y tratan de hablar como los jóvenes, y tratan de oír la música de los jóvenes, y van a ver las películas de los jóvenes, y van donde los jóvenes van. Ahí es donde se reúnen, por ejemplo, los universitarios. Siempre hay viejos verdes ahí viendo a las muchachas. Pero ¿qué pasa con ellos? Están en la crisis de media vida. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar desde el punto de vista cristiano, como hijos de Dios, esta realidad que, como le dije al principio, no todas las personas la viven, pero la mayoría sí? Y como le dije, hasta creyentes y hasta los más fieles servidores a Dios. Mencionamos que uno de los elementos que desencadena la crisis de la media vida es ver que no se han realizado los sueños que se tenían de joven.
¿Y a cuántos no les ocurre que de jóvenes o de adolescentes dijeron: mi deseo es ser un gran evangelista, mi deseo es ser un gran predicador y un día yo sé que lo voy a llegar a ser? Bueno, y cumplió 30, 35, 40, 45, 50 y ahora ya va por 52 y dice: bueno, ¿y a qué hora yo voy a ser predicador? De esa frustración de no haber realizado lo que se deseaba, hasta en los creyentes se da, hasta en aquellos que sirven fielmente al Señor. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante este tipo? Como le dije, desde la perspectiva cristiana. En primer lugar, es reconociendo que la mediana vida, es decir, ese periodo entre los 35 y 60 años, simplemente es otra etapa, una etapa diferente de la vida, pero no inferior. O sea, no crea que porque tiene 50 años ahora es menos que cuando tenía 20. Es verdad que usted puede decir: pero mire, cuando yo tenía 20 yo caminaba 40 kilómetros y tenía ganas de seguir caminando. Hoy camino 3 calles y tengo que descansar 3 días. Pero eso no significa que hoy seas inferior, porque la madurez, las experiencias que has acumulado en esos 50 años jamás las va a alcanzar un muchacho de 20. Es simplemente que se trata de otra etapa de la vida, diferente, pero no inferior. También otra manera de enfrentarlo es comenzar a comprender las ventajas de tener más edad. Porque, bueno, a mí no sé por qué, pero varias veces me han preguntado que si yo quisiera volver a tener 15 o 17 o 18 años. Y mi respuesta siempre ha sido: no, no. ¿Y sabe por qué no? Por lo que le decía anteriormente, que en la vida uno aprende tantas cosas que yo por ningún motivo quisiera volver a ser aquel muchacho inmaduro de cuando tenía 17 años. No, no. Entonces, la edad tiene sus ventajas, y de eso nos habla el versículo que leímos ahora. En Israel, hermanos, la edad era altamente valorada. Por eso es que leímos que dice: entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Por eso es que los ancianos eran tan respetados. Y por eso es que también hay un proverbio que dice que delante de las canas, dice, te pondrás en pie, porque era tanto el respeto hacia las personas ancianas, adultas, que se les apreciaba muchísimo. El problema es que nosotros hoy vivimos en una sociedad en donde ya no se valora a las personas de mayor edad. No se les valora, más bien se siente que es como un estorbo. Y mejor le dice: mira, ahí voy a pagarle a alguien que cuide a este viejito o esta mi viejita, pero yo estoy muy ocupado, tengo muchos trabajos que hacer. Lo ve como un estorbo, en lugar de aprovechar la sabiduría que el viejo tiene, que la vieja tiene. Por eso es que en Timoteo, me parece que dice la escritura que las mujeres mayores, dice, enseñen a las más jóvenes. ¿Y por qué les van a enseñar? Porque ellas, la vida les ha enriquecido, es decir, son un tesoro. Y por eso la Biblia dice que ellas deben ser maestras del bien, cosas que las jóvenes no saben. Y por eso es que en Israel, ¿quiénes eran los que gobernaban? Los ancianos. En la iglesia, ¿qué pedía Pablo? Que estuvieran al frente, ancianos. Y no es un título solamente, porque hoy en día nosotros lo hemos convertido en un título. Y puede ser que es un hermano de 40 años y ya decimos, él es anciano de la iglesia. Entonces, es un anciano de función, pero no de edad. Pero en la iglesia primitiva y en Israel, ya no se diga, eran ancianos reales, de ahí viene el nombre.
ancianos reales. Los mismos romanos, los que dirigían junto al emperador, eran ancianos. Por eso se llamaba senado, porque senado viene de senectus en el latín, que era el idioma que hablaban los romanos, y senectus lo que significa es viejo. Entonces en los senadores es igual que en los Estados Unidos hoy en día. Usted no encuentra un senador joven en los Estados Unidos, no lo hay. Todos son ancianos. Y mire qué interesante que los Estados Unidos, que tanto insisten en que no se puede elegir a una persona para una posición vitalicia. Mire esto, y casi nadie lo sabe, pero es verdad. Los ancianos, perdón, los senadores, que en latín sería lo mismo, pero los senadores en los Estados Unidos son vitalicios. Es decir, que desde que los nombran senadores hasta que se mueren. No es que van a ser senadores por 4 años, por 8 años. Es toda la vida. ¿Por qué? Porque son ya mayores de edad, son señores. Y si alguien dice, mire, y si cometen errores, es que ya son señores. Sí puede existir la posibilidad, y ha habido senadores envueltos en escándalos, pero son muy pocos. ¿Pero por qué casi no ocurre? Las ventajas de la edad. Entonces vea, la vida no solamente es juventud, fuerza, velocidad, resistencia. La vida también requiere sabiduría. Y la Biblia dice, la sabiduría se halla entre los ancianos. El entendimiento está en donde hay muchos años. Que hoy en día las personas no aprecien la edad. Es cosa de este mundo que siempre anda con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Pero para la Biblia, mientras más edad se tiene, más sabiduría se gana. Así que usted no diga, ya soy más viejo, cada día me estoy poniendo más viejo. No, diga, cada día me pongo más sabio. Con solo que diga eso, ya es más sabio. Entonces, ahí es donde le digo, la crisis la convertimos en oportunidad, porque sacamos lo mejor de lo que aparentemente es malo. También, hermanos, otra cosa que tenemos que hacer es entender los cambios físicos que se producen en nuestros cuerpos. Estoy hablando de los hombres. Siempre es alrededor de los 40 años que el metabolismo, que es la manera como el cuerpo absorbe los alimentos, cambia en el hombre. A los 40 años. Y por eso es que si la persona no se cuida cuando llega a los 40 años, comienza a ponerse hermoso. Y entonces viene la gente y le dice, oiga hermano, pero usted está subiendo de peso. Y viene él y le responde, fíjese que no. Y está así, ¿verdad? Fíjese que lo mismo que he comido toda la vida, lo mismo sigo comiendo. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo no le niego. Y es cierto, si usted lo dice que lo mismo que antes come, yo le creo. El problema no es que ha cambiado lo que usted come. Lo que ha cambiado es su cuerpo. ¿Cómo metaboliza? Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido un cambio físico, es un cambio fisiológico. Entonces, si usted mantiene, usted lo ha dicho, si se mantiene comiendo lo mismo, se va a ir poniendo más y más hermoso cada vez. Y eso es un atentado contra su vida. Porque el ser muy robusto, eso no es salud. Eso no es salud. ¿Cómo se lo demuestro? Bien fácil. Yo le pregunto, ¿usted ha conocido a un gordito de 60 años? ¿Conoce a algún anciano de 60 años que sea obeso? ¿Conoce a alguien de 65? ¿Conoce algún gordito de 70? ¿Por qué no hay viejos gorditos? Porque no llegan a viejos. No llegan a viejos. Por eso estoy seguro que nunca ha visto usted un abuelito que pese 300 libras.
Los abuelitos normalmente son delgados, porque así lo fueron toda la vida. Por eso es que han llegado a los 90, a los 95. Entonces usted dice, yo quisiera ser así como mi bisabuelo, que todavía está vivo, ha visto hasta los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Así sí, y está bien lúcido, pero estar ahí muriéndose con sondas en la boca, en las orejas, no. Pero así como mi bisabuelo, sí. Pero ¿sabe cómo fue que él llegó así? Porque entendió los cambios. Nosotros tenemos que aprender, conocer, estar enterados de los cambios que se van a provocar en nosotros. Y tenemos que irnos ajustando. Si usted no se ajusta, eso es lo que va dañando su salud. Y el sobrepeso le provoca presión alta, le afecta el corazón, le puede desarrollar una situación en que usted termine siendo diabético. Y si se vuelve diabético y todavía si no entiende los cambios que están ocurriendo en su cuerpo, eso le puede causar ceguera, problemas en los riñones. Bueno, y usted debe saber la lista larga de un diabético que no se cuida. Entonces, pero si uno entiende los cambios físicos, entonces uno tiene que comenzar a cambiar. Hace poco yo hablaba con un hermano, y es un hermano que pesa más de 300 libras. Ya se lo puede imaginar cómo es, ¿verdad? Pero fíjese que él es un hermano que la carita se le ve bien muchacho, se ve bien joven. Y entonces yo comencé a decirle, porque él fue el que inició la plática y me dijo, hermano, fíjese que, y me contaba que de adolescente él era delgadito. Y me dice, mire cómo estoy ahora, pero quiero comenzar a cuidarme. Entonces yo le dije, sí, hermano, está bien, le dije yo, porque cuando llegue a los 40, le dije yo, como tiene cara de niño, yo pensé que tenía menos, ¿verdad? De 40. De cuando llegue a los 40, le dije, el metabolismo en su cuerpo va a comenzar a cambiar. Y si usted no cambia sus hábitos alimenticios, va a ser peor. Y yo vi que me puso una cara bien seria. Mejor ya no seguí con el tema. Pero al rato, hablando, él mismo me comenzó a decir, o me dijo, que tenía 46 años ya. Es decir, que él ya está dentro del problema. Por eso se puso bien serio, ¿no? Y él, le digo, la carita parece de niño. Ese es el comentario que hacen todos los hermanos que lo conocen. No, el hermano, la carita de niño. Y es cierto, tiene carita de niño, pero ya tiene 46. Y por eso es que está así como está. Entonces, tenemos que comprender los cambios que se producen en nosotros. Ahora, hay una realidad, hermanos, y es que cuando uno llega a la crisis de media vida, ya le dije, lo más importante es que la persona cae en la cuenta que el tiempo, la vida pasó, y pasó más rápido de lo que esperaba. Pero ¿qué va a hacer? Ponerse a llorar. No puede retroceder el tiempo. No puede decir, yo no sabía que pasaba tan rápido, regrésenme cuando tenía 5 y ahí sí voy a aprovechar mi tiempo. Ya no hay manera de regresar. Pero eso que parece, que es irremediable, que no se puede volver atrás, eso lo puede terminar de hundir más en depresión. Porque la depresión es otra característica de la crisis de media vida. La persona cree que nadie lo quiere, cree que no tiene ya ningún valor, que las cosas no las hace bien. Pero también le dije, uno lo puede aprovechar para oportunidad. Entonces, si el tiempo pasa rápido, ¿qué de bueno yo puedo sacar ahí? Que tengo que aprovechar cada minuto de mi vida. O sea, si estos 40, 50, 58, lo que sea, que ya pasaron rápido. Entonces ya sé que de aquí para allá, esto también pasará rápido. Así que voy a sacar el mayor provecho de cada día de lo que el Señor en su misericordia me quiera dar. Y eso es ventajoso. Eso es sabiduría, mire. Eso es sabiduría. Porque ya aprendió una lección de la vida. Y en lugar de volverse un loco, decir, no, yo me voy a poner pantalones campanados y me voy a vestir como que si fuera pandillero, y ya tiene 50 años y se imagina a un hombre de 50 años vestido como pandillero y cantando rap. Está haciendo el ridículo. Entonces, esa no es la manera. Más va a perder el tiempo así. Mejor aprovecharlo. Y yo termino, hermanos, diciéndoles, en la crisis de la media vida es cuando las personas terminan rompiendo sus matrimonios, buscando a una jovencita, porque ellos quieren sentirse jóvenes, quieren demostrarse a sí mismos
que todavía son atractivos y que todavía seducen a muchachas jóvenes. Y claro, las seducen, aunque no tanto usted, sino que son atractivos, pero desde otro punto de vista. Y eso es lo que ven ellas. Dice, no, mi peloncito este ya se va a morir, dice, pero me caso con él y me queda todo después. Y eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que la muchacha se aguanta unos 10, 12 años, dice, este se va a morir, se muere, hereda todo, y entonces busca ya uno de su tamaño a ella. Y la esposa, la original, sus hijos, sin nada. Entonces yo le digo algo, en la vida nunca nos vamos a arrepentir de hacer lo correcto. Usted no crea que porque su vida, oiga, el Señor en su misericordia me llamó a su evangelio a los 17 años. Y desde los 17 años yo he estado en la obra de Dios. Y yo le digo, no me arrepiento. No me arrepiento. Gracias a Dios. Prácticamente es toda mi vida, ¿verdad? Prácticamente toda mi vida. En este momento tengo 55 años. Tengo 55, entonces ya son 36 si no estoy mal. De estar en la fe. Pero yo le digo, yo no siento que perdí mi juventud. No. Nunca nos vamos a arrepentir de haber hecho lo correcto. Pero siempre que hagamos lo indebido, siempre nos vamos a arrepentir. Entonces, hermanos, si ya la mitad de la vida la pasamos haciendo lo correcto, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de vida. Adelante, amando al Señor. Somos humanos y estas cosas nos afectan, y por eso yo le decía al principio que quizás es un término que usted ya había oído hablar o ha visto libros, porque como afecta tanto la vida espiritual, por eso es que es un tema de interés de la iglesia. Ahora, si usted nunca lo había oído, gracias a Dios. Ahora, y si usted tiene 20 años o tienes 15 años, 17, hoy ya sabes que hay un momento que el hombre afronta la crisis de media vida. Y hemos dado las recomendaciones de cómo el problema convertirlo en oportunidad y salir adelante vencedores. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar a las personas que todavía no han creído en el Señor como su Salvador, pero al oír esta enseñanza, usted ha escuchado que quizá la situación que usted está viviendo es una situación que ha sido descrita en lo que hoy hemos reflexionado. Si ese es su caso, quiero decirle, usted no está solo, no es la única persona que vive la situación. Es algo que todos los hombres atraviesan. Cuando David cometió su pecado con Betsabé, aquel adulterio, justamente él se encontraba dentro de este periodo de edad. Él estaba en su crisis de media vida. Por eso lo que nunca él había hecho, lo hizo. Cambió sus valores, cambió su identidad, cambió sus metas. Y eso lo llevó a tener que lamentarse por el resto de su vida. Por eso yo le decía, nunca nos vamos a arrepentir de hacer lo correcto, pero siempre nos vamos a arrepentir de hacer lo malo. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo que todavía no ha creído en el Señor, pero ha escuchado la palabra y se da cuenta que usted necesita de la vida y de este apoyo, de esta gracia que el Señor extiende hacia nosotros. Yo quiero invitarle para que no deje pasar esta ocasión y usted pueda creer en el Señor. Para creer en Él, ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted con todo gusto. Cualquier persona, cualquier hombre que necesita venir para creer en el Señor,
recibirle como Salvador, levante su mano y vamos a orar. Hoy es su momento, es su oportunidad. ¿Hay alguna persona? O si hay algún amigo, hermano que se ha alejado del Señor, hoy es el momento para comenzar de nuevo, para reconciliarse. Si necesita hacerlo, levante su mano también. Ya sea que es primera vez que se entrega al Señor o que se va a reconciliar, levante su mano para que podamos orar por usted. Voy a hacer la última invitación. Si hay alguien, aprovéchela porque ya no la voy a repetir. Si necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, levante su mano. Hermanos, la palabra de Dios viene para iluminarnos, orientarnos. Y ahora hemos aprendido sobre este tema importante. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para que lleguemos a ser fieles en todos los momentos y en todas las estaciones de nuestra vida. Señor, te damos las gracias por la palabra que hemos recibido y porque tu palabra nos enseña, nos instruye. Y ahora aprendemos que debemos, Señor, aprovechar el tiempo, porque este pasa veloz y no vuelve atrás. Danos, Señor, la gracia, la ayuda para que podamos vivir agradándote y sirviéndote. Ayúdanos, Padre, para optar siempre por lo que es correcto, no por lo malo, pues si hacemos lo malo lo lamentaremos todos los días de nuestra vida. Pero si hacemos el bien, nunca nos sentiremos arrepentidos de ello. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hombre que vino este día. Guárdale del mal. Enséñanos a conocer más de ti. Gracias te damos porque siempre estás atento a nuestras oraciones y nos cuidas y nos sostienes. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.